Bueno, acá estamos, bienvenidas y bienvenidos a una nueva conexión maquínica. Soy Juan Manuel Spinelli y hoy tengo el inmenso gusto, el honor de presentar a Amalia Boyer. Amalia, ¿cómo estás? Bueno, un gusto enorme tenerte con nosotros en este ciclo que organizamos a través de la Universidad de Morón, a la que agradecemos muchísimo por proporcionarnos la plataforma, todos los medios para desarrollar este lindo ciclo de conferencias. Bueno, nada, mil gracias por sumarte a lo que yo digo es toda una aventura filosófica. ¿Cómo estás, Amalia? Buenos días o buenas tardes, Juan Manuel. Muchísimas gracias por la invitación. Yo estoy muy bien. Te comentaba hace un instante aquí a 2.600 metros de altitud en la ciudad de Bogotá, en Colombia. Bueno, muy contenta de poder compartir este espacio. Gracias también a la Universidad del Morón y vamos a empezar este diálogo con estas conexiones maquínicas que nos interesan tanto, ¿no? Esta pasión que tenemos por Dolores y Guattari, compartida. Exacto. Sí, tal cual. Y la idea de las conexiones, cuando, bueno, se me ocurrió llevar adelante este ciclo, fue justamente habilitar a distintos autores, temas, ¿no? Temas que puedan sorprendernos, que uno diría al principio, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con Deleuze Guattari? O tal libro, o tal pensador o pensadora. Bueno, justamente para eso está, para ir construyendo entre todas y todos este fabuloso rizoma. Bueno, Amalia, si te parece, te presento. Y Perfecto. ya luego tenés la palabra. Bueno, Amalia Boyer, quien va a hablarnos de máquinas deseantes, máquinas caribeñas y capitalismo, realizó sus estudios superiores en Inglaterra y es procedente de dos culturas, francesa y colombiana. Tiene un doctorado en filosofía y es magíster en filosofía continental de la Universidad de Warwick. Reside en Colombia desde 2001, donde se ha desempeñado como docente e investigadora en el área de la filosofía francesa contemporánea, la filosofía política, la filosofía feminista, el pensamiento del Caribe y la estética. Sus últimas investigaciones están enfocadas en la relación entre estética y política, buscando articular el giro espacial a lo contemporáneo en diversas prácticas estéticas y artísticas. Actualmente dirige la maestría y el doctorado en filosofía de la Universidad del Rosario y es directora del Laboratorio de Geoestética vinculado al grupo TRI institucional Rosario Andes Nacional de investigación en estética y política. También ha sido profesora invitada en Alemania, en Francia, ha sido invitada también a los Open Studios de la Cité des Arts en París y al Chicago Cultural Center para mostrar su trabajo experimental en filoperformancia. También es miembro fundadora de la Red Colombiana de Mujeres Filósofas y de la Red de Mujeres Filósofas de América Latina, de la UNESCO. Es miembro de la Sociedad Colombiana de Filosofía, de Colifri y del Research Network for Performance Philosophy. Bueno, no sé si me quedó algo por ahí en el tintero. Amalia, puedes decirlo por tu parte. No hay ningún problema. Y bueno, si no, ya, bueno, la palabra es toda tuya y podemos comenzar con tu exposición. Listo. Abrimos el archivito. Sí, perfecto. Perfecto. Abrimos el archivo. Acá estamos. Muy bien. Comparto entonces y Dale, la palabra es perfecto. toda tuya. Amalia, te escuchamos con muchísima atención. Muchas gracias, Juan Manuel. Bueno, primero que todo, quisiera comenzar por decir que, digamos, mi contacto, mi relación con Dolores Guattari data de muchos años. Comencé con una tesis de maestría sobre justamente capitalismo y esquizofrenia, buscando la raíz hegeliana, la matriz hegeliana que podía ver allí en Antiedipo, buscando la noción de historia universal que estaba todavía activa en ese primer volumen,
y mostrando cómo al paso del segundo volumen había sí ya una ruptura, un corte respecto de esa matriz que se les colaba a través del pensamiento de Marx, y habríamos más bien sobre una suerte de cosmología. Eso fue con la maestría. En la tesis doctoral me quedé con capitalismo y esquizofrenia, buscando nuevamente, digamos, esas convergencias y divergencias entre el primer y el segundo volumen, pero en esta ocasión lo que hice fue buscar la matriz espinosista que me pudiera ayudar a hacer un poquito la traducción de los términos ontológicos que aparecían en Antiedipo y lo que aparecía más luego en Mil Mesetas. Es fue un trabajo que se terminó en el 2000, el doctorado lo terminé en el 2000, y de ahí para adelante pues me he interesado en distintos filósofos y filósofas. De hecho, también he desarrollado como la cuestión desde no solamente Deleuze y Guattari, sino también Foucault me ha interesado muchísimo, más recientemente Rancière, Jacques Rancière me ha interesado muchísimo, pero también mucho la filosofía feminista francesa, Lucy Irigaray en particular, y digamos dándole siempre una importancia muy grande a ese trabajo que se hizo desde Spinoza con Deleuze y Guattari, pero también me he inclinado mucho a tener una curiosidad, un interés en los pensadores del Caribe. Entonces, por eso, digamos, lo que presento hoy es una suerte de cómo entender cómo pueden haber varias actualizaciones de Deleuze y Guattari en otros campos de estudio a través de otros autores con objetos de estudio muy distintos. Entonces aquí es realmente mirar un poco estas convergencias también o resonancias, yo lo voy a llamar como contrapunteo, eh, entre el pensamiento de Deleuze y Guattari y el de Benítez Rojo. Entonces, presiono la flechita derecha para avanzar en la presentación. Sí, sí, perfecto, Amalia, sí, sí. Perfecto. Entonces, digamos, ha habido varias etapas en este camino que he seguido entre un trabajo puramente con filosofía francesa contemporánea y, al contrario, iniciar este diálogo con una otra tradición, que es la tradición del pensamiento del Caribe. Inicialmente me preocupó mucho como mirar el concepto de diferencia y repetición, y rastreándolo en, por ejemplo, un texto muy temprano de Deleuze, que es La isla desierta, y mirando cómo luego podía funcionar para ampliarlo hacia, digamos, la forma como aparece la figura o la metáfora de la isla en textos del Caribe. Eso fue como en unas primeras etapas y me he centrado bastante, como te decía también antes de que iniciáramos la conferencia, en la cuestión de la metáfora de la isla, cómo aparece tanto en el canon filosófico, entonces no solo Deleuze, sino empezando por allá con Platón, pasando por Tomás Moro, pasando por Francis Bacon, pero también por la literatura, por Shakespeare, por Robinson Crusoe, por las aventuras de Gulliver, de regreso sobre Kant. Entonces he escrito un par de artículos sobre la cuestión de la imagen de la isla en Kant. Digamos, he tenido un trabajo sobre una elaboración sobre qué significa pensar no solo con conceptos, sino pensar con imágenes, que ha hecho que me he enfocado bastante en esta figura de la isla. Y cómo aparece, obviamente, como un punto de convergencia posible entre unos textos de filosofía del canon, pero también esta otra tradición literaria, ensayística, que aparece en el Caribe. Y allí aparece otra figura que es un poco la del archipiélago, que también me interesa muchísimo. Pero digamos que lo que me extrañó, me asombró muchísimo, es que en varios autores del Caribe, voy a mencionar solo dos, uno es quizá más conocido ampliamente, que es Edouard Glissant, que también estudió filosofía, que conoció perfectamente a Deleuze y que retoma unos conceptos de Deleuze y Guattari, como el de rizoma, justamente, entre otros, pero ese es quizá el concepto más importante que Edouard Glissant retoma de Deleuze y Guattari, pero también en esta otra tradición hispanófona, es decir, en el Caribe hispanófono, en particular en la obra de Antonio Benítez Rojo, este cubano nacido en 1931 y que murió en 2005, pues nació en La Habana y muere en Estados Unidos, profesor universitario allá en Estados Unidos, en este ensayo que a mí me parece magistral, eh, eh, que se llama La isla que se repite, que publica su primera edición es de 1989, tenemos una segunda edición en 1998, es un ensayo que es muy rico, aquí encuentro nuevamente varios conceptos de Deleuze y Guattari, pero de la manera más importante el concepto de máquina, y es lo que Benítez Rojo va a hacer con este concepto de máquina que me parece realmente muy interesante. Como le digo, es un uso
de este concepto que no se va a restringir a un trabajo, digamos, exegético, que no se va a quedar dentro del ámbito de los estudios de los guattarianos, sino que realmente lo va a tomar para ir en otras direcciones, y eso es lo que me parece muy interesante, hasta dónde podemos ver elementos de lo que se mantiene y hasta dónde vemos como unas errancias, ¿no?, hacia otros lugares que me parecen muy productivas, y donde aparece de manera central como la cuestión del concepto de máquina, pero también la cuestión que se levanta, pues la del deseo, la de los agenciamientos, en fin, eso es lo que quiero como presentarles. Entonces, primero que todo, mostrarles el índice de este ensayo, pues recomendarles que lo lean, es un ensayo fascinante. El índice tiene una primera parte que es la introducción, en la que ocurre mucho de lo que les voy a compartir hoy, es decir, donde el autor Benítez Rojo instala de una vez la cuestión de la importancia o la relevancia del concepto de máquina para hacer un nuevo abordaje sobre el Caribe. Y luego tenemos 5 partes que componen este texto, uno centrado en la sociedad, el siguiente en el escritor, el tercero en el libro, el cuarto en la paradoja y la parte quinta en los ritmos. Entonces, si quieren, lo que yo voy a compartirles, voy a hacer, como es un paneo muy rápido, enfocándome sobre todo en las conexiones maquínicas con Deleuze y Guattari, es centrado más que todo en lo que es la introducción y la parte final sobre los ritmos. Entonces, aquí tenemos los conceptos claves que van a aparecer de Deleuze y Guattari a la izquierda: máquina, agenciamiento, máquina abstracta, plano de consistencia, y cómo yo voy a ver esto, cómo funciona, cómo se refleja por el otro lado en la batería de conceptos que emplea Benítez Rojo, ¿no? Pensando la gran máquina caribeña en su conexión con el capitalismo mundial, y luego cómo va a declinar esta noción de máquina en estas 3 máquinas: la máquina de Colón, la máquina flota, la máquina plantación, y para ir cerrando la cuestión del ritmo y del polirritmo. Entonces, el ensayo de Benítez Rojo sobre el Caribe tiene muchas referencias a distintos filósofos franceses, no solamente a Deleuze y Guattari, sino también a Barthes, a Lyotard, a Foucault, a Derrida, entre otros, y por supuesto a muchos autores del Caribe, Césaire, Glissant, Fernando Ortiz, en fin, muchos otros autores. Y esto es muy interesante, la manera como va a conjugar un trabajo, cómo va a tejer, digamos, su propia narrativa a partir de estos distintas fuentes y referentes. Inicialmente, el proyecto de Benítez Rojo pretende entonces abrir un espacio que permita una relectura del Caribe. Él se encuentra bastante contrariado por una abstracción de reducciones que han definido al Caribe como la unión de lo diverso. Y me parece que este tipo de, digamos, definiciones no permiten comprender claramente qué es lo que podría estar sucediendo justamente para generar alguna forma de unidad a partir de esa diversidad. Entonces, él lo que va a proponer es algo, dice, fácilmente comprobable, un hecho geográfico. Dice, las Antillas son un puente de islas que conectan de cierta manera, entonces este concepto de cierta manera, de hecho lo trae de Derrida, los 2 hemisferios de América. Este curioso accidente le confiere a toda el área, incluso a sus focos continentales, un carácter de archipiélago, es decir, un conjunto discontinuo. Benítez Rojo se va a remitir entonces al paradigma científico del caos para describir y pensar el Caribe con una nueva actitud que le permite percibir, dentro de su generalizada inestabilidad de vértigo y huracán, una isla que se repite a sí misma, desplegándose y bifurcándose hasta alcanzar todos los mares y tierras del globo, a la vez que dibuja mapas disciplinares de insospechados diseños. Si Benítez Rojo insiste sobre la noción de repetición, es porque esta noción guarda una relación necesaria con la noción de diferencia. Dice Benítez Rojo que toda repetición es una práctica que entraña necesariamente una diferencia. Ahí vemos nuevamente muchísimo contacto con el pensamiento de Deleuze, en particular en su primer gran ensayo, Diferencia y Repetición. Pero si Benítez Rojo insiste sobre la noción de repetición, es porque esa noción guarda una relación no solo con la diferencia, sino que además con una pregunta sobre cuál es la isla que se repite y que le permite contestar por ejemplo, le podría uno decir, es la Jamaica, es Aruba, es pues Puerto Rico, y él va a contestar
que ninguna de estas islas es la que se repite. Porque dice, ese origen, esa isla centro, es tan imposible de fijar como aquella hipotética Antilia que reaparecía una y otra vez, siempre de manera furtiva, en los portulanos de los cosmógrafos. Esto es así porque el Caribe no es un archipiélago común, sino un metaarchipiélago, jerarquía que tuvo la LD y también el gran archipiélago malayo, y como tal tiene la virtud de carecer de límites y de centro. Así el Caribe desborda con creces su propio mar. Esta es la cita que traigo de allí del comienzo. Entonces, la repetición no se puede reducir a condiciones macrofísicas que describe la geografía tradicional, la geografía física tradicional, ni la geografía utilizada con propósitos militares, ¿no? Lo que se repite, según Benítez Rojo, son una serie de tropismos, de movimientos en una dirección aproximada. Digamos, la imprevista relación entre un gesto danzario, dice Benítez Rojo, y la voluta barroca de una verja colonial. De manera que el tropismo del que nos habla Benítez Rojo no puede ser entendido como un dato observable desde un punto de vista macrofísico, sino que se refiere a una condición material, pero solo pensable a nivel de una microfísica. Entonces, a ver, luego vamos a entrar realmente a lo que es la gran máquina caribeña, ¿no? Lo que nos va a decir Benítez Rojo es que el Caribe, de hecho, es como un puente que conecta Sudamérica con Norteamérica de cierta manera. Es decir, de otra manera a la que describen los mapas de geografía, de geopolítica, de estrategias militares y financieras. Esos conectan los dos hemisferios de América por la tierra, que llama el enchufe centroamericano, y hacen de la región un espacio objetivable. Benítez Rojo, en cambio, ofrece una lectura del Caribe como un espacio no objetivable. El mapa del Caribe que propone Benítez Rojo se traza por el espacio liso del mar y no por el espacio estriado de la tierra. Se trata más de un plano de inmanencia o de consistencia que de un plano de organización. Entonces, partimos de esta idea de que el enchufe que cuenta es el que hace la máquina del Caribe. La historia del Caribe, dice Benítez Rojo, es también la historia del capitalismo mundial. Y con un toque de humor, Benítez Rojo nos recuerda que no antes de Cristo, sino antes del Caribe, el Atlántico ni siquiera tenía nombre. El descubrimiento de América fue un factor determinante para que Occidente pasara de la revolución mercantil a la revolución industrial debido a la gran acumulación de capital a la que dio lugar. Para llevar a cabo su análisis sobre el Caribe en este contexto, en contexto de capitalismo mundial, pero sobre todo para desarrollar su propia teoría sobre qué es lo que se repite en el Caribe a través de las diferencias irreductibles que problematizan cualquier intento de unidad de la región, Benítez Rojo se sirve del concepto de máquina elaborado por Deleuze y Guattari en el Antiedipo. Y dice, cuando hablo de máquina, parto del concepto de Deleuze y Guattari, es decir, hablo de una máquina que debe verse como una cadena de máquinas acopladas, la máquina, la máquina, la máquina, donde cada una de ellas interrumpe el flujo que provee la anterior. Se dirá con razón que una misma máquina puede verse tanto en términos de flujo como de interrupción, y en efecto, así es. Tal noción, como se verá, es indispensable para esta relectura del Caribe, pues nos permitirá pasar a otra de importancia aún mayor. Entonces, Benítez Rojo va a comenzar por hablar de la primera máquina, como es máquina de máquina, máquina de máquina, conexión de máquinas, la máquina de Colón, y la importancia que tiene para comprender este comienzo, que no es un comienzo en realidad. ¿Cómo le va a servir este concepto de máquina a Benítez Rojo, ¿no? Él va a comenzar refiriéndose a la máquina que Cristóbal Colón armó a martillazos en la Española como una especie de vacuum cleaner medieval o tubería transatlántica muy rudimentaria que conectaba al Nuevo Mundo con Europa, absorbiendo y transportando elementos heterogéneos y que vino a interrumpir el plácido flujo de la naturaleza isleña. Esta máquina, conformada por personas, objetos y palabras, sufrió una primera remodelación que fue inaugurada
cuando Hernán Cortés, luego de haber fundido parte del tesoro de Tenochtitlán, seleccionó un conjunto de objetos suntuarios para ser enviado por toda la tubería transatlántica. Pero esta máquina aún padecía de muchos defectos. El sistema de transporte era muy vulnerable debido a las limitaciones técnicas de la navegación y a los ataques de piratas y corsarios que se multiplicaban. Por ejemplo, en esa ocasión, que fue la primavera de 1523, el emperador Carlos perdió toda su parte, que era 20% del negocio mexicano del año. En ese punto, entonces, todavía no se puede hablar de una máquina caribeña como tal. También quería como llamar la atención que esta forma de organizar por fechas, ¿no? Me recuerda mucho la forma como aparecen también las fechas, los acontecimientos en 1000 mesetas, ¿no? Que se corresponde con esa interpretación de la historia como un proceso discontinuo, ¿no? En el cual hay unos puntos singulares o inflexiones que se distribuyen en tanto acontecimientos. Entonces, la primera máquina caribeña realmente es la máquina flota, según Benítez Rojo. Es decir, el transporte ágil y seguro de un lado al otro del Atlántico, que no era cosa fácil de conseguir inicialmente, ¿no? Según Benítez Rojo, en ese momento solo España reunía el poder suficiente para garantizar operaciones de tal magnitud, pues se requería de todo un sistema de transporte oceánico con salvaguardias y medidas de control, mano de obra barata, etcétera, ¿no? Pero sobre todo se requería de un sistema de flotas, también un conjunto de fuertes, ¿no? Y fue Pedro Menéndez de Avilés quien puso esta nueva máquina en marcha. Perdón. La segunda máquina caribeña es la máquina plantación. Para Benítez Rojo, la plantación con mayúscula, siempre lo escribe con una P mayúscula, señala la existencia de un tipo de sociedad que resulta del uso y abuso de ellas. Ahora bien, lo que le va a interesar a Benítez Rojo no es tanto describir la máquina plantación en tanto fenómeno histórico-económico, es decir, las plantaciones que han sido estudiadas ampliamente por varios historiadores, sino más bien encontrar en la plantación el origen del meta-archipiélago cultural sin centro y sin límites que representa al Caribe en tanto que isla que se repite, que es la idea central de su ensayo, ¿no? De manera que su interés principal es definir esos rasgos característicos o maneras de ser que le imprimen cierta continuidad al Caribe sin nunca reducirlo a una identidad ni olvidar la discontinuidad radical que lo caracteriza. Esta búsqueda de Benítez Rojo, que así como la de otros investigadores del Caribe y de otras partes del mundo, se empeña en hallar especificidades culturales que sirvan para diferenciar las distintas regiones del globo, no recurra al modelo de la plantación de manera convencional. Para Benítez Rojo, estas teorías, aunque han sido muy importantes para el estudio de la región, conducen a menudo a un falso problema, ya que nos obligan a escoger entre dos posibilidades que se oponen. La mayoría de estas teorías presentan al Caribe bajo la forma de un supersincretismo, lo que conduce a la siguiente dicotomía. O bien se explica el Caribe como resultado del choque de componentes europeos, africanos y asiáticos, o como el resultado de unas máquinas tecnológicas más distantes en el espacio y más remotas en el tiempo, y que habría que buscar en los subsuelos de todos los continentes. Por el contrario, a Benítez Rojo le interesa salir de esa dicotomía, abrir nuevas lecturas sobre la génesis de la cultura del Caribe. Por ello orienta su interpretación hacia fronteras más híbridas y mestizas, donde logra confluir con otras teorías como la de Caos o las de algunos filósofos franceses contemporáneos. Con similar desconfianza a la que Deleuze siente por la historia y que expresa en distintos momentos de su obra, Benítez Rojo se refiere a la historia con mucho humor, como la astuta cocinera que siempre nos da gato por liebre, para entonces pasar a hablarnos del Caribe que se puede ver, tocar, oler, oír, gustar. El Caribe de los sentidos, de los sentimientos y de los presentimientos. Entonces, a la pregunta sobre cómo podría describirse la cultura caribeña, Benítez Rojo responde haciendo uso de varios conceptos como el de pliegue, que es otro concepto muy elaborado por Deleuze en un libro, ¿verdad? El de paradoja o el de cierta manera, que decimos que
lo extrae de Derrida, declara filiación todos ellos también con el barroco, pero también hay una elaboración a partir de la fuerza y presencia del ritual, de la actuación y del ritmo en el Caribe. Entonces, ¿qué nos va a decir Benítez Rojo? Nos va a decir que para entender el Caribe no se puede trazar un mapa desde la Tierra, como decíamos, desde ese espacio estriado de la Tierra, sino que se debe trazar su mapa desde el mar, desde el espacio liso del mar, pues su cultura es acuática, no terrestre. El Caribe, dice Benítez Rojo, es el reino natural e impredecible de las corrientes marinas, de las ondas, de los pliegues y repliegues, de la fluidez y las sinuosidades. Es a fin de cuentas una cultura de metarchipiélago, un caos que retorna, un detour sin propósito, un continuo fluir de paradojas. Es una máquina feedback de procesos asimétricos como es el mar, el viento y las nubes, la Vía Láctea, la novela Uncanny, la cadena biológica, la música malaya, el teorema de Gödel y la matemática fractal. De esta masa cambiante de elementos heterogéneos, descrita en un estilo que bien nos puede hacer recordar el de Deleuze y Guattari en sus 2 volúmenes de Capitalismo y Esquizofrenia, Benítez Rojo destaca una noción confiriéndole primacía sobre las demás. Esta noción es la noción de actuación. Benítez Rojo es muy enfático al argumentar que esa noción no puede ser comprendida simplemente en términos de una representación escénica, sino como algo mucho más complejo que envuelve, por supuesto, una dimensión ritual muy presente en las culturas del Caribe. No obstante, esta lectura del ritual no se preocupa por sacralizar la naturaleza trascendente a la cual el ritual se refiere, en la mayoría de los casos, sino a los aspectos mucho más operativos y más estéticos, podríamos decir inmanentes, implicados en la ejecución de los rituales. De ahí que la noción de actuación sea vista a través del prisma de otra noción, y aquí lo que importa no es tanto, digamos, el acto en sí, sino la cierta manera en que este acto se lleva a cabo. Esta nueva noción reaparecerá a lo largo de todo el ensayo, orientando el enfoque de las pesquisas sobre lo que se repite en el Caribe hacia una nueva dirección. Benítez Rojo se centra siempre en la cierta manera en que algunas obras escogidas de autores del Caribe comprueban o verifican esta existencia de un metaarchipiélago cultural. Esta operación de lectura-escritura, él siempre habla de un performance de lectura, un performance de escritura, por parte del autor, nos permite hablar de un cierto tipo de manierismo, diría yo, o perspectivismo en su estilo, que se puede inscribir dentro de la tradición literaria latinoamericana y que sus intelectuales han llamado como neobarroquismo, para diferenciarlo del barroco europeo. Digamos, esto es otra cosa que también me interesa mucho, es como los puntos de contacto, pero también de diferencias entre el barroco europeo y el neobarroquismo caribeño. En un gesto parecido, Benítez Rojo intenta a su vez desvincularse de la matriz deleuzo-guattariana de la máquina, negando que este modelo permita explicar la máquina caribeña. Esto se debería, según argumenta Benítez Rojo, a que la máquina Deleuze y Guattari puede verse a veces como flujo y otras como interrupción, mientras que la máquina caribeña sería una máquina de flujo y de interrupción a la vez. Sin embargo, el autor aclara que su intención no es la de instaurar un neomaquinismo. Yo no estoy segura de que Benítez Rojo haya comprendido del todo el concepto de máquina de Deleuze y Guattari y la posición que ocupa dentro del plano de consistencia que construyen, por ejemplo, en el Antiedipo. Creo que su intento por pensar el Caribe desde la poética, es decir, desde una perspectiva más estética a través de nociones más flexibles, logra producir, sin embargo, el efecto buscado, que es una visión compleja, pero precisa, pero de gran fluidez. Aún así, voy a volver sobre este asunto, sobre digamos, el diferendo o el equívoco que podría subir sobre la máquina hacia el final de la intervención, para tratar en mayor detalle como este aparente equívoco que se pone en manifiesto en el análisis de Benítez Rojo sobre el concepto de máquina de Deleuze y Guattari. Y esto lo voy a hacer no tanto para hacer digamos, sí, como para decir en qué se equivoca Benítez Rojo, sino sencillamente una lectura como con otro ánimo de mirar cuál es la especificidad en cada caso.
Entonces, en ese mismo espíritu de encontrar como resonancias importantes entre formas distintas del pensamiento contemporáneo, me parece importante resaltar que el enfoque de Benítez Rojo como el de Deleuze y Guattari son un intento por derrumbar varios paradigmas, entre otros el del estructuralismo. Y así lo expresa Benítez Rojo cuando declara que en cuanto logramos identificar por separado los distintos elementos de una manifestación supersincrética que estamos estudiando, se produce al momento el desplazamiento errático de sus significantes hacia otros puntos espaciotemporales, ya estén estos en Europa, África, Asia o América, o en todos los continentes a la vez. Alcanzados, sin embargo, estos puntos de procedencia, en el acto ocurrirá una nueva fuga caótica de sus significantes y así infinitum. Entonces me gusta mucho digamos, claramente, aquí le puse fuga caótica, en la diapositiva uno podría hablar como estas líneas de fuga, o sea, todo el tiempo una prioridad a la desterritorialización sobre la reterritorialización. Entonces, este tipo de posición que algunos han venido a identificar como postestructuralista le permite a Benítez Rojo, según sus propias palabras, lanzarse a hacer relecturas más avanzadas y sin límites, en otras palabras, menos nacionalistas también del Caribe, porque eso pues, ha ocurrido en algunos casos, ¿no? Y es así como, sin dejar de pensar sobre la especificidad de la cultura caribeña, propone la noción de pueblos del mar. Los caribeños no son los primeros ni los últimos pueblos del mar, nos va a decir Benítez Rojo, de hecho todos los pueblos son o fueron alguna vez pueblos del mar, pero los caribeños, dice Benítez Rojo, siguen siéndolo. Lo que hace que se repitan estos pueblos por los mares del tiempo sin llegar a ninguna parte es que comparten ciertas dinámicas culturales. Benítez Rojo las resume en dos palabras: ritmo y actuación. Ya tuve la ocasión de introducir la noción de actuación, ahora voy a hablar sobre la noción de ritmo. En su propia interpretación metamaquínica del Caribe, Benítez Rojo nos dice que la naturaleza es el flujo de una máquina feedback incognoscible que la sociedad interrumpe constantemente con los más variados y ruidosos ritmos, mientras que la cultura de los pueblos del mar es un flujo cortado por ritmos que intentan silenciar los ruidos con su propia forma social eh, y que interrumpe el discurso de la naturaleza. En otras palabras, los pueblos del mar conjuran la violencia social a través del espacio paradójico de lo poético. Esto lo hacen por medio de una relectura de la marcha de la naturaleza en términos de ritmos. Las regularidades que presenta la cultura del Caribe, las que lo constituyen en un meta-archipiélago, son esa cierta manera de sus ritmos. Ingenuamente o no, Benítez Rojo vuelve a evocar el antiedipo al servirse del ejemplo del salami, que es cortado por una máquina rebanadora para explicar la noción de ritmo. A través de ese ejemplo, Benítez Rojo nos pide que imaginemos el ritmo en términos de flujo. El salami representa ese flujo infinito del ritmo que la máquina rebanadora caribeña viene a interrumpir o cortar para hacer tajadas de sonido. Pero esa cierta manera de cortar las tajadas de la máquina caribeña siempre es imprevisible. Es del orden de la improvisación. Así tenemos series asimétricas de ritmos, donde unos ritmos cambiantes, los ritmos de la máquina rebanadora caribeña, desplazan otros ritmos, el salami infinito de sonido, de manera que no se puede establecer un ritmo dominante. Como bien se puede notar, Benítez Rojo parte de la noción de polirritmo, es decir, ritmos que cortan otros ritmos, para establecer un plano en el que la organización o jerarquización de los ritmos no tiene cabida. Con esta noción de polirritmo, Benítez Rojo construye un plano de composición, no un plano de organización, y esto conduce a Benítez Rojo a formular una concepción metarrítmica de la máquina cultural caribeña que atañe todos los sistemas de signos. La música, por supuesto, pero no solamente, sino la danza también, la pintura, los textos, el lenguaje, etc. Dentro de esa concepción de la máquina cultural caribeña, la actuación es repensada como un performance que atraviesa transversalmente distintos sistemas de signos a la vez. Al igual que la noción de actuación, el performance no se reduce a lo que sucede sobre un escenario. Paralelamente a esta noción, Benítez Rojo introduce la cuestión de la producción de subjetividades a través de una noción complementaria que es la del performer. Esta noción debe ser pensada, al igual que la de performance, fuera de la lógica de la representación. El performer es un concepto que sirve para describir la producción de subjetividades caribeñas
fuera de las teorías tradicionales del sujeto, ya que se remite a una individuación de tipo colectiva más que de tipo individual. Podríamos después conversar si aquí hay una especie de resingularización, si retomáramos el vocabulario de Guattari. El performance es una experiencia transitoria en la que el performer, a través de su experiencia estética, se dirige hacia un público en busca de una catarsis carnavalesca que se propone canalizar excesos de violencia. Y esta experiencia de la caribeñidad ocurre en el marco de rituales y representaciones de carácter colectivo, ahistórico e improvisatorio. Por supuesto, la tradición del carnaval, que es muy presente y muy importante en varios lugares del Caribe, ¿no? Entonces, por eso es que el concepto de performance no remite, digamos, a un sujeto trascendental, sino más bien a unos devenires por los que pasa una subjetividad, como el devenir intenso, devenir animal, devenir todo mundo, ¿no? Devenir imperceptible, en fin. Esto es lo que me parece interesante. En cuanto al texto caribeño, que le interesa mucho, ustedes vieron varios capítulos sobre libros, sobre autores, Benítez Rojo se va a servir de esta concepción metarrítmica para abordar la cuestión de la literatura en el Caribe y esbozar algunos rasgos del texto caribeño. Como es bien sabido, el establecimiento de un corpus que se pueda rotular como literatura del Caribe es una cuestión que ha generado muchísimas discusiones. Pasa lo mismo con la discusión sobre si se puede o no hablar de una estética caribeña. Algunos intentos por establecer un corpus se han reclamado la noción de mestizaje para elaborar nuevos paradigmas dentro de la teoría literaria y estética. En franca oposición con ese paradigma del mestizaje, Benítez Rojo argumenta que la literatura del Caribe es un flujo de textos en fuga, en intensa diferenciación consigo mismos y dentro de cuya compleja existencia hay vagas regularidades, por lo general paradójicas. Yo creo que voy a quitar esto porque ya no tengo más aquí. Sí, no. Todavía no. Voy a quedarme aquí. La oposición de Benítez Rojo al paradigma del mestizaje se debe a que para él el mestizaje no es una síntesis, sino todo lo contrario. La solución del mestizaje no es originaria de África, ni de Indoamérica, ni de ningún pueblo del mar. Se trata de un argumento positivista y logocéntrico, considera Benítez Rojo. Las oposiciones binarias, por ejemplo, Europa-Indoamérica o Europa-África o Europa-Asia, no se resuelven en la síntesis del mestizaje, sino que se disuelven en ecuaciones diferenciales sin solución, las cuales repiten sus incógnitas a lo largo de las edades del metarchipiélago. Esta oposición al paradigma del mestizaje en tanto síntesis se verifica en el hecho de que en el Caribe no se puede asumir una identidad estable, ni siquiera el color que se lleva en la piel. Esto puede parecer muy controversial y también podríamos discutirlo, ¿no? Porque nada es estable, ¿no? Esa falta de estabilidad, incluso con lo que sería el color de la piel, ¿no? Sino que solo se pueden reconstruir posibilidades de ser de cierta manera. Por ello, si miramos la producción literaria, el resultado es un texto que habla de una coexistencia crítica de ritmos, un conjunto polirrítmico cuyo ritmo binario central es descentrado cuando el performer, bien sea el escritor-lector, y el texto intentan escapar de cierta manera. Entonces, por mi parte, lejos de querer producir como cuando escribo sobre esto un texto mestizo, es decir, de intentar hacer la síntesis de Benítez Rojo y de Deleuze y Guattari, propongo hacer más bien un contrapunteo entre estos pensadores a través de este ejercicio, que me gusta pensarlo más como un contrapunteo. Me gustaría como despejar el equívoco alrededor del concepto de máquina que mencioné antes y encontrar más bien el refrán o el ritornello que genera el encuentro entre sus pensamientos o los devenires. Y entonces quiero comenzar por revisar el concepto de máquina de Deleuze y Guattari, tal como aparece en Antiedipo, de manera muy sintética, muy corta, muy breve. En Antiedipo, Deleuze y Guattari piensan lo real como producción maquínica inconsciente. ¿Pero qué entienden ellos realmente por producción maquínica? Primero que todo, el término máquina no es usado de forma metafórica, esto lo repiten muchas veces. Es decir, que para Deleuze y Guattari lo real está realmente hecho de máquinas en el sentido más estricto de la palabra. Una máquina para Deleuze y Guattari tiene dos funciones. Una es el flujo, podemos pensarlo como flujo físico, intelectual, etc. Y la otra es el corte. El flujo es la energía o deseo de la libido y el corte es el objeto parcial
que interrumpe este flujo. Y existen además pues 3 formas en que la relación entre corte y el flujo es producido. Ellos van a distinguir entre el corte desprendimiento, el corte muestra y el corte resto o residuo. Esta actividad o esta productividad maquínica está organizada por 3 formas inmanentes de síntesis que ellos llaman la síntesis conectiva, la síntesis disyuntiva y la síntesis conjuntiva. Ahora bien, Benítez Rojo, entonces, si nos confiamos a esa definición, pues se equivoca al pensar que la máquina de Deleuze-Guattari es flujo o corte, pero no los dos a la vez. Dado que todo es máquina para Deleuze-Guattari, lo real debe ser pensado como el agenciamiento complejo de máquinas. Pero existen varios tipos de agenciamiento. Por una parte están los agenciamientos maquínicos de los cuerpos o flujos de contenido, y por otra los agenciamientos colectivos de enunciación o flujos de expresión. Cada uno de estos flujos constituyen segmentos o estratos. Cuando Benítez Rojo nos habla de una naturaleza isleña que reúne, y lo cito, indias con sus artesanías, especímenes de flora y de fauna, y palabras como tabaco, canoa y hamaca, pues me parece que estamos frente a una descripción del orden de los agenciamientos. Agenciamiento de cuerpos y de enunciación. Por otra parte, otro concepto fundamental que aparece en Anti-Edipo de Deleuze-Guattari es el de la máquina abstracta. ¿Qué es la máquina abstracta para Deleuze-Guattari? Pues es lo que combina y conjuga los dos lados del agenciamiento maquínico. Estos son los flujos del contenido y de la expresión. Si tomamos como ejemplo el estratum antropomórfico, el contenido sería el equivalente al régimen de los cuerpos y la expresión al régimen de los signos. La máquina abstracta es quien pone en relación estos dos flujos. A su vez, la máquina abstracta tiene 2 caras, una que da hacia el plano de consistencia y la otra que da hacia los agenciamientos maquínicos, una que llaman metaestrática y la otra que llaman intraestrática. Esas 2 caras nos remiten a sus 2 funciones, una función de estratificación y otra función de destratificación. Un ejemplo de esta máquina al que se remiten Deleuze-Guattari en 1000 mesetas es la máquina de guerra, la cual es, por un lado, apropiada por el aparato de Estado con el fin de dominar y controlar, mientras que por el otro se encuentra siempre revuelta en el movimiento de una desterritorialización que se mueve más allá de cualquier formación social, y esta la asocian al nómada, que es lo que intenta capturar el aparato de Estado. Si nos vamos ahora con Benítez Rojo, la máquina caribeña descrita por Benítez Rojo puede ser comprendida como otro ejemplo de máquina abstracta, con una cara apropiada por el aparato de Estado colonial, que sería la plantación, y la otra cara que mira hacia el plano de consistencia, siempre llevada por un movimiento de desterritorialización, que en este caso él lo llama el performance, más allá de cualquier formación social. Esto serían los pueblos del mar. Luego, si nos vamos a esta otra noción muy compleja, la de plano de consistencia, quizá una de las más complejas en la obra de Deleuze-Guattari, y yo siempre, como para explicarla, sobre todo cuando estoy con estudiantes, tomo un camino, una trocha, como dicen, un camino más corto, y me remito a Spinoza. Un camino que me sirve para resolver el problema es remitiéndome entonces a la ontología de Spinoza. Para Spinoza, como saben, el ser está dividido en 3 términos, ¿no? La sustancia, los atributos y los modos. No existe una relación de disyunción entre esos 3 términos. Los atributos expresan la sustancia, como los modos expresan los atributos. Cada término envuelve al otro. Si pasamos a hacer la analogía con los términos de Deleuze-Guattari, entonces los agenciamientos maquínicos son equivalentes a los modos en Spinoza, ¿sí? Las máquinas abstractas podríamos pensarlas como los atributos, y el plano de consistencia sería algo así como la sustancia, entendiendo que todos estos son inseparables, ¿sí? La fuerza de la analogía sirve para evitar que pensemos el plano de consistencia como si existiera por fuera de los agenciamientos maquínicos y de la máquina abstracta. Sin embargo, pues existen 2 fuerzas que atraviesan el plano de consistencia, que son la territorialización y la desterritorialización.
La máquina abstracta es la función que determina estos movimientos o reposos, como dicen Dolce-Guattari. Es quien dibuja líneas sobre el plano de consistencia, pero estas líneas pueden ser líneas de estratificación o líneas de deestratificación, justamente, líneas de fuga. El plano de consistencia está siempre y en todas partes presente, pero raramente se le ve. Esto se debe al hecho de que confundimos el orden de lo real o su origen con estructuras trascendentes, es decir, que volvemos ontológicamente distintos los estratos y la superficie sobre la cual estos se componen. Es como si el orden del estrato viniera a batirse sobre el plano de consistencia. Pero para Deleuze y Guattari solo existe el plano de consistencia e incluso los principios de organización deben emerger de este plano. De tal manera que a nivel de análisis debemos sustraer los principios de organización para poder obtener el plano de consistencia, siendo siempre conscientes de que estos principios de organización no tienen un estatus ontológico diferente del plano de consistencia. El principio de organización funciona a nivel de una disyunción exclusiva o de diferenciaciones tales como artificial natural, contenido expresión, formas y sustancias formadas. Es decir, es la operación de la máquina abstracta en su relación con los agenciamientos tal como están envueltos por los estratos. Ahora bien, si volvemos a pensar sobre la noción de ritmo de Benítez Rojo, encontraremos algunos elementos en común con la de plano de consistencia de Deleuze y Guattari. Primero, no se trata de un plano de organización, ya que todo dominio de un ritmo sobre los otros es abolido desde el inicio. De ahí la importancia justamente de la noción de polirritmo. Los principios de organización surgen del plano, es decir, se trata entonces por eso de una metarrítmica. Luego, para Deleuze existe una relación necesaria entre el ser y el pensamiento, ¿no? El plano de inmanencia expresa la univocidad entre el pensamiento y el ser o la naturaleza. A lo largo de distintas obras de Deleuze se encuentran sutiles variaciones de la descripción del plano de inmanencia. Algunas veces aparece como un modelo filosófico de la naturaleza que se va a imponer, como por ejemplo cuando lo pone en relación con otros conceptos como los de esquizoide, cuerpos sin órganos o máquina abstracta. Otras es como el nombre de un empirismo superior o antikantianismo, que el plano de inmanencia se vuelve plano de consistencia, imagen del pensamiento o planómeno. El plano de inmanencia entonces no es idéntico a sí mismo, sino que difiere de sí mismo. Se presenta entonces según sus dos caras, plano de pensamiento, plano de naturaleza. Pero no tiene nada que ver con un universal. Y de hecho, en ¿Qué es la filosofía?, Deleuze y Guattari afirman que si bien se trata de un plano prefilosófico, aquí prefilosófico no significa algo que preexiste, sino algo que no existe fuera de la filosofía, aunque la filosofía lo suponga. Entonces, esto me parece también como muy importante incorporar en alguna medida lo que ocurre en qué es la filosofía. Si tomamos en serio la afirmación de Deleuze y Guattari en que la filosofía de que toda filosofía es una geofilosofía, entonces me parece que es importante que reconozcamos la primacía de la cuestión del medio, del milieu, que vinculan pensamiento, tierra y territorio por encima de la cuestión del origen de la filosofía. Y para mí, digamos, esto es una cuestión absolutamente fundamental, que es donde yo quiero instalarme. O sea, yo entiendo mi ejercicio de la filosofía como un ejercicio geofilosófico y geoestético. Entonces, digamos que esto es fundamental y me gusta mucho la forma como ellos en esa pregunta sobre qué es la filosofía y en ese un poco como retorno hacia la antigüedad griega, ellos van a mostrar cómo lo más importante no solo es el medio, sino también la importancia que puede tener el devenir para el pensamiento siempre como segundo origen. Y cuando hablan Deleuze y Guattari de la relación del pensamiento con la tierra, explican el surgimiento de la filosofía en Grecia antigua justamente como un doble devenir, ¿no? Como los griegos cada vez que deben primero volverse filósofos, tanto como los filósofos deben volverse griegos. Benítez Rojo nos habla de un contrapunteo entre el mito de los pueblos del mar y el teorema de Occidente en términos de paradoja. Nos dice Benítez Rojo: todo pueblo del mar quiere ocupar el sitio que ocupa en la geografía, pero también quisiera ocupar el sitio de Occidente y viceversa. Benítez Rojo reconoce que las corrientes filosóficas francesas contemporáneas han vuelto el discurso sobre el Caribe menos maniqueísta,
lo cual no impide que su espíritu continúe sintiéndose extranjero dentro de los tres grandes paradigmas del saber: premodernidad, modernidad, posmodernidad, y que Benítez Rojo continúe pensando en un cuarto paradigma al cual prefiere no dar nombre. Por lo tanto, no sería un paradigma, si definitivamente está buscando más bien las líneas de fuga y el caos, ¿no? Y ha dejado, digamos, otros autores del Caribe pues lo han intentado hacer, bien sea con nociones de mestizaje en la primera mitad del siglo XX, o incluso el concepto de negritud, o el de creolité, en fin, hay varias maneras que se ha querido designar. Benítez Rojo definitivamente no quiere darle un nombre. Las distintas corrientes teóricas que se desarrollan actualmente en el Caribe nos muestran entonces un escenario muy rico, que, por ejemplo, Paget Henry ha intentado describir en su libro, que también otro ensayo maravilloso que se llama Caliban's Reason, la razón de Calibán, pero que donde señala justamente uno de los problemas, que es el de un Caribe que no logra crear su propia unidad, pues no cesa de dividirse. Y yo un poco pienso que efectivamente el Caribe aparece como multiplicidad claramente, pero no estoy segura de que debamos ser tan pesimistas, sino que más bien esta competencia y rivalidad de posiciones con relación al Caribe indican para mí la existencia de una comunidad de amigos, por lo tanto de rivales, y muy en el espíritu de lo que los propios Deleuze y Guattari nos dicen que es la filosofía, entendiendo que esto es una de las condiciones justamente para el pensamiento, ¿no? Para la filosofía y para el pensamiento. Y de hecho, Calibán aparece como un personaje conceptual que da muchísima continuidad y conexiones entre un pensador y otro del Caribe. Entonces, yo siento que más bien desde, digamos, inicios y sobre todo mediados del siglo XX y en lo que va del XXI, el Caribe más bien ha logrado hacer de su territorio un medio muy fértil para el pensamiento. Y con eso quisiera como culminar mi intervención para que podamos iniciar la conversación. No sé cómo hago para dejar de compartir. Juan, ¿tú me Amalia, ¿qué ayudarías? necesitas? Ya salir de la presentación. Perfecto. Ahí estamos. Ahí estamos. Listo. Bueno, Y iniciar la conversación, la discusión, que es lo más interesante. la verdad es que me encantó tu exposición, me encantaron los temas, me encantó. ¿Para qué? Estoy sin la cámara, ya Sí. la habilito. Realmente me pareció súper atractivo porque yo creo que, no sé, bueno, obviamente vos sos la autora, la pensadora en este caso, pero si yo tuviera que decirte mi primera impresión, ¿no? Porque tengo que seguir pensando todo lo que vos expusiste. Creo que una clave muy linda, por lo menos una puertita de entrada a tu charla, va por el tema del mestizaje, ¿no? Como de ver de otra manera esta cuestión, no proponer una fusión o una síntesis de, bueno, de posiciones, sino esta cuestión de abrir líneas de fuga. Yo creo que, mira, me recordó muchísimo una cosa que plantea Guattari en un texto que aparece en las cartografías del deseo, la micropolítica del deseo, ¿no? Cuando él se opone, lo dice al comienzo de ese texto, en hacer esto mismo con el psicoanálisis y el marxismo, ¿no? O sea, no quiere hacer una síntesis, una especie de teoría mestiza de psicoanálisis y marxismo, como ya teorías constituidas. Y siempre me pareció que lo que él busca es esto que vos proponés, ¿no? Con respecto a tu tema, como abrir líneas de fuga, desterritorializaciones, y ver en todo caso dónde se cruzan esas desterritorializaciones. Entre un marxismo que ya no es exactamente el marxismo tradicional, por ejemplo en el caso de Guattari, y un psicoanálisis que ya no es el psicoanálisis tradicional, ver qué pasa ahí, al abrir líneas de fuga y no
al hacer una síntesis forzada, ¿no? Y por eso me pareció fascinante esto. Sentí como que estabas poniendo en operación esto, con Deleuze y Guattari por un lado y con Benítez Rojo por el otro. Y me encantó eso, me encantó, aparte que, bueno, yo no he leído Benítez Rojo, pero me dio unas ganas tremendas de hacerlo. Me gustó todo el tema de cómo presentaste al Caribe como máquina, todo el tema de la fluidez, que no son metáforas, porque Deleuze y Guattari no hablan de metáforas, todo el tema, bueno, nada, hay muchas cosas, pero me parece que primero tenemos que darles la palabra a quienes están aquí presentes, a ver qué preguntas te quieren hacer, qué comentarios, no quiero monopolizar yo, y en todo caso después, bueno, tendría alguna preguntita o no sé, para seguir charlando, pero invitemos a quienes están presentes bueno, a que te hagan las preguntas que deseen. Queda abierto el Participar. micrófono. A ver, vamos a entusiasmar a los chicos. Además, tengo, en esta tarde de hoy tendremos una presentación también de este libro de la parte de uno de los estudiantes, Carlos, que si está conectado creo que tendría, seguramente por la preparación que también hizo del autor, cosas que aportar a la discusión. Si no son preguntas, al menos aportes. Si se anima Carlos a abrir el micrófono. No sé si Carlos no está. O cualquiera de los Sí. demás. Quien guste hacer una pregunta, un comentario, lo que sea, adelante, adelante, sin timidez. Bueno, mientras... Santiago abrió el micrófono. ¿sí? A ver, adelante. Adelante, Santiago, te escucho. No, no te estamos escuchando, Santiago. No sé si estás Sí. tratando de... No sé, no está funcionando, quizá. Puede ser. Santiago, ¿nos escuchás? Usa el chat, si no. Tenés la posibilidad de escribir en el chat. Hola, ¿ya me escuchan? Sí, Ahí sí, perfecto, perfecto. Santiago. Sí, Te escuché escuchamos, mi Santiago, micrófono. bienvenido. Sí, a mí me fascina mucho pues, este tema que él usa del caos. Sí, Me interesa mucho, pero también creo que pues, es muy ambiguo, ¿no? Como lo expresa como, aquí lo tengo, un momento, como un concepto oleográfico. En el desorden se puede apreciar como regularidades dinámicas que se repiten globalmente. El caos abarca todos los fenómenos que dependen del tiempo, todo lo que se repite y reproduce. Entonces, pues, me interesa mucho pues, saber, claro, cómo era el, el momento en esta idea, cómo se estaba trabajando el caos, y cómo él lo adoptó un poco más hacia pues, el tema del Caribe. ok, Santiago. Esto, mira, es muy interesante. Claro, tenemos que ver la época en la que es escrito el ensayo. El ensayo se escribe al final de los 80 y es un momento en el que realmente se da una gran divulgación de varias de las teorías científicas del caos y la complejidad. Es justamente ese momento, ¿no? Y impacta no solamente a Benítez Rojo, sino el mismo Deleuze y Guattari están impactados por eso, tienen una amistad, por ejemplo, cercana con Prigogine, y aparece en muchos de la obra de Deleuze y Guattari, digamos, hay un conocimiento bastante profundo de esos cambios y transformaciones que se dan en la ciencia contemporánea, ¿no? Que se conectan con la cuestión del caos, de la complejidad, ¿no? Todas estas teorías. Y lo vemos en muchísimos autores, en Barthes, en muchos de los autores que están escribiendo en este momento. Entonces, en el caso del Caribe es bastante evidente, me parece a mí, cómo se puede hacer la conexión, empezando porque, digamos, la entrada que hace Benítez Rojo al asunto es una entrada geográfica, ¿no? Justamente, o sea, esa movida
la está haciendo Benítez Rojo, que es como, digamos, esa sospecha, ¿no? Esa desconfianza hacia la historia, diciendo, la historia siempre nos vende gato por liebre, la historia no nos confiemos tanto en la historia, porque habría como una historia oficial que quizá no le ha dado el lugar de importancia al Caribe que tendría que darle, por ejemplo, en la historia sobre la formación o la constitución del capitalismo mundial, y ese es todo el énfasis que quiere hacer, y entonces su lectura empieza desde lo geográfico, mostrando cómo el Caribe aparece realmente como a través de ese enchufe de la América Central, pero sobre todo de digamos, desde el mar, ¿no? Desde esa geografía marítima, acuática, y por supuesto aquí toda la teoría del caos es muy interesante porque es un lugar donde, digamos, como medio natural, es un medio bastante inestable, ¿no? Justamente, en efecto, se producen huracanes, en efecto, se producen una cantidad, digamos, de fenómenos. Muchas de estas islas son formaciones volcánicas, es decir, que hace alusión a unas dinámicas del mundo natural y de la constitución del medio que es incomprensible desde una perspectiva de una física newtoniana, de una física tradicional, de principios que se cumplen de manera repetitiva. Y es más bien estos nuevos avances en la ciencia contemporánea que nos permiten entender esa complejidad del medio natural que está ahí en el Caribe. Y lo que está mostrando Benítez Rojo es que entre digamos, si nos situamos más bien desde la perspectiva del origen, del medio, en vez de como el origen del Caribe con una perspectiva histórica e historicista, si más bien nos centramos en lo geográfico, en el medio, en la singularidad de ese medio, y encontramos esa complejidad, ese caos, entonces es muy interesante ver cómo las culturas que emergen allí, que constituyen también este medio, ellas mismas tienen esa digamos, si pensáramos en autores anteriores que hemos estudiado como Glissant, donde el pensamiento mismo, ¿sí?, no está centrado en un sistema, en un plano de organización, en un pensamiento de tipo sistemático, sino que las mismas culturas, las formas de sentir, las formas de actuar, tienen ese carácter de inestabilidad que tiene el propio medio, ¿no? Y por eso le parece más interesante las nociones de ritmo y polirritmo, las nociones de performance, aproximarse a la cuestión de la subjetividad desde la categoría de performer, es decir, son cuestiones, todas estas categorías muestran algo que no es fijo, ¿no? Que no es estable, que no es fijo, que no digamos, en el performer, en todo ritual hay una gran dimensión de repetición, pero lo que interesa no es la repetición, sino la diferencia que produce esa repetición a través de un ritual, de un performance, y que permite que se atraviesen estos devenires. Entonces, esta idea de devenir también atraviesa toda la obra, es decir, es como con la fluidez de los elementos, ¿no? Así nosotros que hemos estado estudiando estos autores del Caribe vemos la presencia tan grande que tienen la poética caribeña, todo lo que sea volcanes, erupciones, vientos, mareas, es decir, toda la volubilidad de los elementos es como muy presente, ¿no? Y es un factor no solo, digamos, natural, geográfico, natural, sino impregna la cultura, ¿no? La cultura tenemos que pensarlo también desde allí. Entonces eso es lo que yo como haría, esa sería mi primera reacción. No sé si Juan Manuel u otro quiera agregar a esta discusión sobre el caos y la complejidad. No tengo alguna cuestión, pero me parece que primero mejor escuchemos a Carlos, que levantó la mano hace bastante y seguro quiere hacer algún comentario. Carlos, buenas tardes. Buenas tardes. Antes que nada, ¿se me escucha bien? Estoy acá en un espacio medio abierto. Perfecto. Sí, perfectamente. Perfecto. Pues antes que nada, buenas tardes. Muchas gracias, profesor Amalia, por su presentación. Muchas gracias, Juan Manuel, por la palabra. Buenas tardes a los compañeros y a todos los que nos escuchan. Yo quería seguir un poco la línea de la pregunta anterior al respecto de cómo Benítez Rojo está relacionando la teoría del caos con el Caribe. Una de las formas en las que Edward Lorenz, cuando comienza a plantear los fundamentos de la teoría del caos, va a introducir es cómo
la variabilidad mínima en las condiciones iniciales hacen que un sistema que usualmente debería ser predecible, pues arroje resultados completamente imprevistos, ¿no? Así funciona la meteorología. Esa noción de ser impredecible pues parece que se alinea mucho con lo que vimos en nuestro curso con Glissant. Es una categoría como muy propia de Glissant. Por un lado quisiera preguntar si podríamos ver ahí un vínculo, un vaso entre Glissant y Benítez Rojo, entre ese ser imprevisible, si quizás por ese lado de la variabilidad pueda ir. Y por otro lado quisiera pues preguntar si no sería estirar mucho ver eso como un caso de esto a lo que Benítez Rojo va a estar volviendo una y otra vez, de cómo la repetición es la que introduce las diferencias. Si podríamos ver esa repetición un poco como un sistema que usualmente debería ser predecible, pero que esa variabilidad mínima en las condiciones es la que introduce esas diferencias que se van a ir produciendo y que van a ir refractando cada una de las islas en el Caribe. Yo pues tenía esas sospechas como la base de un par de asuntos que quisiera explorar en mi exposición en un par de horas. Entonces quería como confirmarlo y pues ver también usted qué me puede decir para saber un poco por dónde ir más adelante. Gracias, Carlos. No, yo creo que tú ya, de cierta manera, tu pregunta ya contiene la respuesta. Efectivamente, yo creo que hay conexiones muy importantes entre Césaire entre Glissant y Benítez Rojo. Y uno podría expandirlas a Césaire, lo que pasa es que en Glissant está muchísimo más desarrollado realmente, supera el nivel de la poética y entra en una justificación más sólida, me parece a mí, pero hay unas resonancias muy importantes entre Glissant y Benítez Rojo. No sé qué tanto había una lectura recíproca del uno del otro, pero pues ambos acuden a Dolores y Guattari. Quizá el puente, aquí el enchufe, es Dolores y Guattari también, pero claramente la realidad caribeña, ¿no? Es decir, esta otra manera de acercarse justamente a entender qué es lo que puede dar una cierta forma de unidad a una región caracterizada por la multiplicidad, es decir, una multiplicidad que de todas maneras tiene unos elementos que comparte. Y yo me gustó muchísimo tu explicación muy precisa, ¿no? Desde la parte científica, efectivamente. Es en un sistema cuando la variable más pequeña puede producir un cambio gigante, ¿no? Esto es lo que hemos visto, digamos, con por ejemplo, las alas de la mariposa, ¿no? Cómo pueden desencadenar al otro lado del mundo, pues un terremoto, qué sé yo, decir, estas conexiones que no eran tan evidentes en la ciencia más clásica, ¿no? Y cómo se revelan y que nos permiten comprender una cantidad de fenómenos atmosféricos, pero no solo fenómenos atmosféricos, y que aquí se trasladan sobre el terreno de la cultura, de lo cultural y de las identidades, que no le importan tanto a Deleuze y Guattari, no se preocupan de reflexionar sobre las culturas ni tampoco sobre las identidades, y vemos que esto, por ejemplo, es un rasgo diferenciador de la forma como lo pueden desarrollar autores como Glissant y Benítez Rojo, autores del Caribe que sí se van a preocupar por este tipo de construcciones, ¿no? Es decir, no van a dejar de lado la cuestión de las identidades, aunque no estén buscando en ningún momento esa, digamos, definición de la subjetividad, tampoco de la filosofía clásica, ¿no? Como aquel punto de término fijo, sino que les interesa muchísimo más entenderlo como algo basado en la noción de inestabilidad y, como dices tú, de lo imprevisible. Es decir, lo imprevisible es una categoría que va a mostrarse todo el tiempo y en el caso de, digamos, como todo el tiempo estamos en una especie de ontología que se convierte en una estética, la idea de improvisación, ¿no? La idea de improvisación, o sea, lo imprevisible y desde la estética de la poética, la improvisación como fundamental, ¿no? Y digamos que esta por eso es clave aquí entender la categoría de performer y de performance, porque a diferencia de una representación en la que yo tengo una dramaturgia, tengo un guión, y que sencillamente lo voy a interpretar, ¿verdad? Donde habría una repetición que reproduce, que no introduce una diferente, o sea, siempre pues es imposible repetir preciso y exactamente todo, ¿no? No somos mecánicos, no es una cuestión mecánica, ¿no? La máquina no es una mecánica, pero por más que sea, digamos, el asunto no es la preservación, la conservación, que eso podría darse en ciertas interpretaciones donde se
permanece un guión, permanece una dramaturgia, y estamos en el caso de una representación que siempre puede interpretarse de una manera novedosa y creativa, pero aquí es decir, Benítez Rojo no solamente está hablando de esa creatividad o de la imprevisibilidad que puede aparecer en una interpretación dentro de un modelo de representación, sino que está realmente queriendo hacer una ruptura completa con esto, de manera que saca el efecto más fuerte, más intenso de la idea de cómo una repetición puede producir una diferencia. Y en el performance es justamente, ni siquiera tengo, digamos, un guión, una dramaturgia de base, ¿no? Es decir, es por eso que es mucho más vecino a la noción de improvisación, ¿no? Es realmente romper del todo con ese paradigma de la representación, y ya no se trata de una interpretación, sino que es la actuación misma. Ahora, ¿qué me parece súper interesante también? Es que desacraliza el ritual, o sea, de alguna manera es una versión muy profana, ¿no? Es decir, aquí lo que interesa es como el efecto que produce en sí mismo y no su conexión como con otra dimensión, como con otro ámbito más allá de lo sensible, sino que permanece o guarda, o sea, toda esa fuerza de la imprevisibilidad, toda esa fuerza de la improvisación, se queda, digamos, dentro de una inmanencia pura, ¿no? Entonces yo creo que allí también, al menos en esta forma como lo entiende Benítez Rojo, se mantiene como una forma de pensamiento de la inmanencia, ¿no? A diferencia que de pronto de otros intentos que se hacen desde el Caribe, en el que definitivamente sí se busca un puente con deidades, con un más allá, pero siempre es muy complejo ese asunto, porque incluso cuando hemos visto autores, bueno, hay unos autores que no hemos estudiado, que no vamos a estudiar en esta ocasión, pero que han hecho análisis muy interesantes sobre los rituales afrocaribeños, en la conexión con digamos, las religiones africanas. De todas formas, hay maneras, o sea, uno casi que podría hacer, y he visto un estudio de un cubano, casi que es una aproximación espinosista a la cuestión de las religiones afrocaribeñas y de las deidades. Es decir, todavía una afirmación como de estas, los dioses como que remiten a unas fuerzas que no son ajenas al mundo de los elementos, a la fuerza de la materia misma, ¿no? Las materialidades, las fuerzas que despliegan las materialidades. Entonces eso también, pues uno podría buscar otros referentes, pero sí, creo que, digamos, estás en la ruta, en el camino perfecto, ¿no? Para encontrar las conexiones entre un Glissant y un Benítez Rojo, para pensar la importancia de cómo la variación más pequeña puede producir un efecto más grande, que es también característico de esa nueva mirada de la ciencia, y para poner en el centro lo imprevisible, y cómo aparece en estética, en la improvisación y en el performance. Excelente, excelente, Amalia. Súper interesante realmente. A ver si hay alguna pregunta más, algún comentario, alguna intervención. Escuchamos. De hecho, me gustaría de pronto, Juan Manuel, hablar un poco contigo mientras Sí. los demás se animan. Perfecto. Esto, por ejemplo, pensando nuevamente en esta dimensión del ritmo, del polirritmo y del carnaval, del performance y todo esto, me parece a mí que justamente no, la subjetividad que aparece no es como la de sencillamente un performer, como si pensáramos en un artista contemporáneo, sino que, o sea, lo que idea era llamar a la atención sobre cómo podríamos pensarlo también como desde lo esquizoide, ¿no? Si tú ves en los carnavales hay unos personajes, ¿no? Que regresan, pero cuando la persona entra en el personaje, así se dice, ¿no? Entra en personaje, o sea, eso es una cosa tremenda. Aquí en Colombia tenemos un carnaval que es bastante importante, que es el de Barranquilla, y hay unos personajes que cada año van a salir, y uno puede decir, este año voy a salir con tal personaje, tal otro personaje. También hay un espacio de creatividad en el que uno puede
elegir libremente su tema, elegir libremente su disfraz y todo. Y de hecho hay comparsas muy interesantes como Disfrázate como quieras, etcétera, que toman un camino menos, digamos, de la tradición, pero hay unos personajes que existen y las personas pueden hacerse ese personaje, pero cuando lo hacen igual entran en un personaje, ¿sí? Y por supuesto, pues no estamos hablando de un proceso de esquizofrenia en el sentido Y disfuncional. no, claro, pero y me viene a la mente, no sé, lo que es el carnaval en Brasil, por ejemplo. ¿Cuáles podrían ser, no sé, si es un tema que lo has trabajado, que lo has pensado, pero posibles puntos de ruptura o de contacto entre una experiencia y otra? A lo que pasa es que yo no he ido al carnaval de Brasil, pero entiendo que ya ha sido muy, es decir, ha sido un poco capturado, ¿no? Por todo el fenómeno del turismo, por un Ujú. proceso de producción, digamos, es como ya entró como la industria cultural, ¿no? Eso también está pasando un poco con el Carnaval de Barranquilla. Se volvió patrimonio inmaterial y en cuanto ya lo nombran patrimonio inmaterial y empieza a entrar en juego, digamos, las finanzas de esto, el aspecto publicitario, turístico, sí, creo que se pierde un poquito la fuerza justamente de improvisación, de devenir que tiene a la base, al origen. Y que para Benítez Rojo es como fundamental para entender estas culturas en las cuales se puede canalizar una violencia extrema a las que se somete a estas sociedades que pasan por la plantación, que pasan por la esclavitud, que pasan por el genocidio de los pueblos indígenas, digamos, son sociedades obviamente en el Caribe, Brasil entra a ser parte del Gran Caribe en todos estos autores. O sea, todas las costas del litoral colombiano-venezolano, parte de Estados Unidos, parte de América Central y la parte del nordeste del Brasil, todo eso cuenta como haciendo parte de esta geografía del Gran Caribe, ¿no? Pero entonces estas sociedades que han sido sometidas a tanta violencia, pues canalizan a través del carnaval esta violencia a través de esas improvisaciones y todo, que yo llamaría algo como de estas subjetividades como esquizoides, ¿no? Más que otra cosa. Pero pues yo siento que con el carnaval de Brasil, de Río y eso, habría que ver en esas otras zonas, ¿no? Como en el nordeste, si se ha conservado un poco de esa potencia que tenía. Claro, por eso iba mi pregunta, captaste plenamente, mucho mejor de lo que yo mismo llegué a expresarme, la idea de lo que te planteaba, porque yo veo ahí efectivamente, aunque no soy un especialista, ni muchísimo menos, por favor, no quiero hablar sin saber, pero tenía la impresión de que hay como una especie de aparato de captura ahí activo, y también me da la impresión, por lo poco que conozco, que estaría más del lado de la representación que de un carácter de performance como vos señalabas, ¿no? O sea, por eso te preguntaba por los posibles puntos de ruptura o de contacto, porque esa era mi impresión, pero es la impresión de alguien que, insisto, no es especialista en la materia, entonces puedo tener una visión absolutamente deformada o errónea del fenómeno. No, sí, yo estoy de acuerdo contigo, todo, absolutamente. Efectivamente, o sea, creo que sí ha sido como recuperado, capturado en gran medida. Ahora, creo que nunca puede uno pensar que de manera definitiva y completa, sino que siempre va a haber esas posibles líneas de fuga ahí adentro. Es decir, eso no, Claro, tampoco lo dudo. claro, no, eso desde ya. A mí también uno de los temas que vos tocaste y que me súper interesó es cuando haces esta especie de, no sé si crítica, o crítica entre comillas, o observación, acerca de la lectura que hace Benítez Rojo de la máquina, ¿no? Cuando se plantea esta cuestión del flujo, de la interrupción, que si, bueno, no pensemos en temas de flujos o interrupción o corte. Eh, Tal vez, me parece, ¿no? Una forma que podemos tener de encarar el tema
es recordar que en Antidipo, por lo menos, Deleuze y Guattari nos hablan de que lo que tenemos es siempre máquina de máquina. Así como tenemos producción de producción, tenemos esto de que en realidad no existen las máquinas como unidades aisladas, cerradas y replegadas sobre sí mismas. Tenemos máquinas de máquinas. Y dentro de ese flujo de máquinas mismo podemos hacer cortes y de repente podemos hablar de una máquina de nutrir, por ejemplo, de una máquina. Entonces, en el caso del pecho y de la boca que succiona, podemos hablar de una máquina de nutrir. Y dentro de esa máquina de nutrir podemos detectar procesos de flujos y de cortes, sin necesidad de oponerlos o de contraponerlos rigurosamente. Bueno, una máquina o es máquina de flujo o es máquina... No. O sea, dentro de una estructura maquínica, bueno, estructura no, bueno, dentro de una composición maquínica, de una disposición maquínica, podemos encontrar tanto una cosa como la otra. Depende de dónde hagamos, insisto, dónde hacemos la sección. Claro, eso es lo que por eso decía yo que Benítez Rojo en eso, pues creo que no leyó muy bien a Deleuze y Guattari. O sea, cuando dice que las máquinas de Deleuze y Guattari son flujo o corte, digo, no, o sea, así no es. Eso es falso. O sea, en el caso de Deleuze y Guattari siempre es una máquina de flujo y corte y hay un agenciamiento, un ensamblaje o agenciamiento, ¿no? De máquinas. Entonces depende de qué lugar veamos. O sea, podemos ver la máquina desde el lugar del flujo, desde el lugar del corte. Entonces no son o lo uno o lo otro, ¿no? No hay esa disyunción. Y eso es por eso yo lo aclaraba hacia el final y decía, bueno, aquí Benítez Rojo creo que no captó del todo cómo era el concepto base de máquina, que siempre es máquina de máquina y siempre hay agenciamientos maquínicos, es decir, nunca podemos ver, como dices tú, una máquina como una unidad, no es un átomo, pues, no es una forma de atomismo. Claro. Sí, no es un átomo que podemos empezarlo en sí mismo, sino que siempre lo tenemos que entender y depende de qué ángulo lo veamos, lo podemos ver desde el lado del flujo o desde el lado del corte. Entonces, es ambas cosas. Y eso de pensar la máquina, tal vez como máquina de máquina, aplicado al Caribe, ¿no? Y al tema de su historia, de su cultura, de su identidad, creo que tiene la ventaja de, bueno, vos hablabas del tema del origen, ¿no? No hay un origen para señalar y tampoco hay un estado final. Hay todo el tiempo procesos de constante reconfiguración, un flujo que es el flujo de esas aguas mismas, ¿no? De ese elemento acuático en el que vos tanto énfasis ponías, que eso, bueno, también me resultó interesante, pero no quiero mezclar las cosas ahora, pero digo, si hablamos de una máquina Caribe, entonces no hay una máquina original y tampoco hay una máquina en un estado final, definitivo, sino que hay como un proceso constante de reconfiguración, que me parece que es lo que vos tratabas de señalar en algún momento, ¿no? Cuando hablabas de la identidad, cuando hablabas de los nacionalismos, ¿no? Como que yo lo veo como que este modelo nos permite escapar a los esquemas duros, rígidos, a las estructuras fijas con respecto a todo eso. Sí, bueno, podremos hablar de identidad, pero siempre se está constituyendo. Podremos hablar de nacionalidades, pero siempre en proceso, en transformación. No sé si capté bien la idea que vos nos traías. Completamente, porque además es curioso que el Caribe tiene, digamos, varias lenguas, ¿no? Tiene, además de el francés, el español, el inglés, el holandés, tiene varios creol. Entonces es un espacio con una diversidad de lenguas. Tiene muchísimas formas, estado distintas. Todavía tiene, o sea, Martinica y Guadalupe son departamentos de ultramar de Francia, otras islas lograron su independencia, hay fechas muy distintas para los procesos de independización, entonces también el hecho de ser, digamos, colonizados por Francia o por Inglaterra o por España o por Holanda, pues todas las diferencias que ya traen desde esas naciones, ¿no? Y desde esos imperios, muy distinto también. Entonces, digamos, es una cuestión que uno dice, bueno, increíble, y sin embargo, lo que resurge en la pregunta sobre la poética o la estética caribeña es si no hay algo así como ser caribeño, o sea, más allá de, si estoy hablando en inglés, en francés, en español, en holandés, un creol, más allá de
el estado, sí, como tal, en el que estoy viviendo, sino hay algo así como un ser, o sea, una caribeñidad, ¿no? Un ser caribeño, pues sin uno regresar o retornar a una forma de esencialismo que obviamente no es el camino adoptado aquí, es al contrario, es desde el agenciamiento maquínico, pienso yo, que se está pensando esa, esa posibilidad. Por eso, digamos, el otro término que retomo todo el tiempo es el de cierta manera, ¿no? El de cierta manera, yo diría como cierta manera de conectar, o sea, que se conecta y cómo se conecta, pero hay algo y sin embargo que puede emerger, ¿no? Algo que es inestable, porque como dice, incluso el color de la piel es inestable, es decir, incluso ahí, es decir, hay algo maravilloso, el caribeño, creo que todo caribeño, yo lo he hecho en las clases con los estudiantes, digo, todo caribeño, digamos, lleva un negro por dentro, o sea, que no es posible de otra manera, ¿no? Es decir, ese elemento, esa componente, la componente africana es uno de esos puntos que van a, que realmente son uno de los componentes indispensables dentro de eso de sentirse o ser caribeño. Y me gusta mucho en el ritmo. Juan David, abre el micrófono y haz tu pregunta. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, señores. Perfectamente, Juan David. Vale, Adelante. perfecto. No, es que yo tengo una pregunta, digamos, con respecto a ese tema que estamos hablando de las máquinas, y es que Glissant en su obra, digamos, en varias, siempre hace como una mención muy importante al tema de la opacidad, de que no, digamos, como que en un intento de defender esa misma, de ese mismo mestizaje, de esas cuestiones de híbrido aquí en el Caribe, nos menciona que, digamos, la opacidad es algo necesario para, digamos, como siempre mantener como estas relaciones vivas entre las diferentes culturas, que cada uno se puede identificar con algo, pero sin embargo podamos seguir como conviviendo y confluyendo entre todos, como en ese tal vez caos que también a ratos plantea Benítez Rojo. Y mi pregunta es, bueno, si yo lo tengo que pensar desde las máquinas, por ejemplo, de la plantación, de lo que piensa de los Iguatari y esto, esta noción de opacidad, ¿cómo entraría a jugar acá? O sea, digamos, si yo lo tuviera que definir, por ejemplo, con las funciones de corte o flujo que plantea Deleuze y Guattari, ¿cuál de las dos podría ser? O si, o digamos, ¿dónde yo podría encajar este concepto entre esas cosas? Mm. Eh, De hecho, o sea, voy a empezar de la manera más sencilla. De hecho, cuando Deleuze y Guattari dicen que todo es máquina de máquina, es decir, todo es máquina, eso, cuando a ellos dicen eso, ya de entrada están rompiendo de manera definitiva con otras categorías que son clásicas en la filosofía, que son la categoría de sujeto y objeto. Pues incluso si nos acercamos hacia una subjetividad, tendríamos que entender que aquella cosa que es una subjetividad ya es también máquina de máquina, es decir, hay un agenciamiento que por supuesto nunca es permanente, idéntico, sino que, por ejemplo, el ejemplo que daba Juan Manuel, ¿no? El pecho que nutre, un pecho del cual sale, por ejemplo, la leche materna y una boca que corta ese flujo, digamos, allí fíjate que incluso la separación entre la madre y el niño no tiene sentido, ¿no? Ahí lo que importa es, digamos, como decía Juan Manuel, o sea, ese flujo del nutrir, ¿no? Ese flujo del nutrir ocurre en esa conexión entre la boca del niño y el pecho de la madre. Y aquí no importa como tal la madre o el niño, que serían como representaciones molares, ¿no? De los individuos, de la subjetividad, etcétera. Sino aquí lo que importa es el enchufe, es cómo se conectan. Entonces, en ese sentido, es que yo podría decir, bueno, una cierta opacidad en el sentido en el que finalmente hay que darle más espacios al agenciamiento y a cómo nos conectamos, de qué manera pasamos por esos momentos, por esos flujos de conexión y de agenciamiento y no nos detenemos en ninguno de ellos. Eso no es lo importante. Y ahí habría un alto grado de opacidad, yo siento, ¿no? Porque no hay como un núcleo duro o una esencia singular a la cual tendríamos que llegar, a descifrar o a decriptar
descodificar, no hay una esencia a la que tendríamos que llegar y que podría revelarse ante nosotros, sino que en esa cuestión de esos agenciamientos maquínicos, de alguna manera estamos en composición con todo tipo de componentes que pueden incluso ser orgánicos, inorgánicos, ¿sí? Animal, humano, en fin. Justamente todas esas categorías y grandes separaciones se deshacen. Entonces yo creo que ahí, de cierta manera, casi que se aumenta un poquito esa opacidad. Lo que pasa es que en el caso de Glisson la opacidad sí sigue siendo importante como para seguir pensando la cuestión de las identidades, ¿no? Que es algo que a Deleuze y Guattari no les interesa, las identidades. A Guattari le interesan más las resingularizaciones. Ahí creo que Guattari es un poco distinto, no es del todo lo mismo que cuando está con Deleuze, y creo que él sí tiene una preocupación grande por procesos que permitan generar resingularizaciones, y en la resingularización, aquello que nos permite un poquito salir de, digamos, los agenciamientos maquínicos que también producen capital, ¿no? Que no también, o sea, el capitalismo lo sabe hacer muy bien también, ¿no? De meternos en estas configuraciones, de codificar nuestro deseo, etcétera, que nos permitirían salir un poco de esa experiencia como masificada, de consumo masificado, etcétera, y encontrar un espacio mucho más, no solo de resistencia, sino de creativo, ¿no? De creación, y donde incluso el mismo, fíjate que en Guattari también es muy presente la idea de caos, ¿no? El caosmos, ¿no? El caosmos. Entonces creo que allí también eso es muy importante, pero no estoy seguro, o sea, no han escogido nunca el término opacidad, pero habría algo semejante en el sentido de que no hay un núcleo duro que descifrar, que sea como un fundamento o una sustancia última, una esencia última, un fundamento de la identidad. Y creo que ahí ellos sí deshacen completamente ese tipo de categorías. No sé, Juan Manuel, si quieras decir algo más. Y me parece interesantísimo. Yo justo abrí una página que tiene una cita de Glisson. Puedo leerlo. Dice, la página es de criticallegalthinking.com. Dice, el poeta y filósofo martiniqueño Edouard Glissant pidió un derecho a la opacidad a lo largo de su obra. Hablando sobre los pequeños países del Caribe, en su discurso del Caribe de 1981, dijo: exigimos el derecho a la opacidad. Y más adelante, amplía la cita: reclamo para todos el derecho a la opacidad, que no es confinamiento, que sea una celebración. Esto me parece muy interesante, que se resista o que se aparte de lo que es el confinamiento y que tenga que ver con la instancia de la celebración. Porque en relación con lo que vos comentabas sobre la identidad, justamente en otro ángulo, un ángulo mucho más psicológico que cultural y todo eso, cuando en Antiedipo se introduce esta concepción maquínica del deseo, lo que nos dicen es, primero, que nada tiene que ver con la falta. No hay falta. Ahí pienso, la opacidad capaz que me permite pensar desde otro ángulo lo que cierta psicología plantea en términos de falta. Pero lo dejo ahí como para seguir después. Ahora bien, lo que nos dicen Deleuze y Guattari es que tenemos los objetos parciales, pero que, ojo con parcial, porque parcial es una palabra equívoca, porque parcial nos puede sugerir que hubo algo global que se rompió en un origen, en un principio, o algo global que hay que construir, que hay que constituir a posteriori. Y ninguna de las dos cosas. Tenemos una parcialidad, entre comillas, que es siempre radical, algo que está en total y absoluta fragmentación, pero al mismo tiempo componiéndose, reconfigurándose, ¿no? En ese proceso de constante cambio y transformación, de agenciamientos
que vos mencionaste. Entonces yo pienso que capaz que ahí podemos pensar, o desde ahí podemos pensar la opacidad. No tenemos identidades fijas, ni al principio ni al final. Pero siempre de alguna manera estamos agenciando algo, construyendo algo, aún de manera fluida, siempre fluida, pero siempre hay algo que se está formando, que se está disponiendo, siempre en proceso. Y eso, naturalmente, me parece que tiene que ver con la opacidad. Aunque no soy especialista en Glisson, aclaro, pero a partir de lo que vos señalás y de las intervenciones que han hecho los compañeros, yo creo que por ahí podemos pensarlo un poquito de ese modo. Sí, yo estaría completamente de acuerdo. Me gusta mucho esa entrada, seguro. A ver, no sé si otros se animan, o Javier, Rubén, Stephanie. La verdad es que es interesantísimo todo, Amalia. Nos podríamos quedar un montón. Me encantó, pero no absolutamente sincero. Me encantó el tema. Y me gustó muchísimo esto de pensar el enchufe a partir de un modelo que es un modelo muy especial, ¿no? Donde lo que tiene que ver es lo que fluye, el agua, las olas, que eso es sorprendente, porque cuando uno piensa en una máquina, no piensa en esos términos, al menos habitualmente. Una máquina es algo duro, rígido, con partes sólidas que se ensamblan mecánicamente, no tiene nada que ver con todo eso. Uh-huh. Y sin embargo es una máquina. Sí, total. Pues imagínate que el semestre anterior, como te digo, lo centré sobre la filosofía del espacio insular en estas imágenes de islas del canon de la filosofía, y luego ahorita estamos en lo del archipiélago con los autores del Caribe, pero el semestre entrante voy a hacer un seminario que es sobre ontología del agua, del mar y los océanos. Entonces, para allá voy, para allá voy. Es ese trabajo de ontología del agua. Esto es fascinante. Claro, ya estos pensadores pues ya son como muy importantes, tanto Glissant como Benítez Rojo, pero quisiera ir un poco más allá con otras autoras, como Corinne Pelluchon, que tiene un existencialismo ecológico, en un libro muy bueno que se llama El ser y el mar, como otra autora que es una feminista, fenomenóloga, que se llama Neymaris, que también trabaja los cuerpos de agua. Bueno, y esto entonces quiero mezclarlo con otras autoras del Caribe, ¿no? Con unas autoras del Caribe que han pensado la cuestión, sí, y justamente desde ese otro lugar, ¿no? Que tenemos una tendencia a pensar tanto siempre desde la tierra y no pensar, y de hecho nuestros cuerpos están hechos sobre todo de agua. Y uno podría pensar la Tierra como invertir la relación, ¿no? Pensar que en realidad la Tierra son solo unas punticas emergentes, o sea, toda la Tierra puede ser vista como un archipiélago, unos puntitas emergentes, porque realmente el elemento preponderante pues es el del agua, el de los océanos. Ahí es donde habría como una unidad dentro de la diferencia, ¿no? Es a través de esa mirada de los océanos. Y hay como... Bueno, yo ya estoy entrando en un proceso esquizoide, como decías vos, o de delirio supuestamente creativo. Vamos a ver si es tan creativo, pero veo como una especie de desterritorialización del concepto mismo de territorio, porque el territorio, ¿con qué lo pensamos en un principio? ¿No? Bueno, con la tierra, con límites establecidos sobre un suelo, sobre algo, ¿no? Claramente determinable, fijo. Y aquí el territorio va por otro lado. Y las identidades y las configuraciones son abiertas. Por un archipiélago, por ejemplo, como vos señalabas. Yo lo relaciono con la idea de multiplicidad, ¿no? Me parece que está bueno pensar archipiélago y multiplicidad. Pero ¿cuál es el límite preciso del archipiélago? ¿Dónde está? Es abierto. Uh-huh. No tiene límite. No tiene centro y no tiene límite. Claro, es fascinante.
Ujú. Bueno, no sé, me entusiasmé mucho. No, Muy no, bien. buenísimo, buenísimo, buenísimo. La verdad que me encantó el tema y, y a mí por lo menos ya me tenés pensando de todas estas cuestiones. A partir de aquí, no sé, ha sido súper estimulante todo lo que nos has traído y bueno, y me gusta esto, ¿no? Como de abrir procesos de desterritorialización en lo que leemos, en lo que trabajamos, no en hacer conexiones entre modelos duros ya establecidos, sino ir abriendo, ¿no? Que creo que también eso lo mencionabas en alguno de los momentos de tu exposición, siempre abriendo líneas de fuga y otras líneas de fuga eh, y más, y en un proceso, bueno, constante, que no tiene fin, pero en el que de algún modo introducimos siempre algún pequeño corte, porque tenemos que hablar, en algún punto vos tenés que presentarte y decir soy Amalia, o yo soy Juan Manuel, o somos, no sé, colombianos, argentinos. Hay algún corte que siempre tenemos que hacer, pero eso está siempre en fuga. Y es también lo que tenemos Claro, que recordar. No claro, sé. claro, así es. Me hiciste hablar mucho, Amalia. Generalmente no hablo tanto. No, 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 claro, Pero pues es que se trata de un diálogo, es más divertido así, yo pienso. No sé si te le damos un último chance a alguno de los ¿me parece asistentes. bien? Si ¿Alguna Javier, última Rubén, pregunta? Stephanie quisieran aportar algo, tendríamos máximo unos 10 minuticos, algo así. No es obligatorio, ¿ah? Si quieren. A Juan ver, David. Juan David. Escuchamos, Juan David. Hola, ¿cómo van? Es que tengo mi apreciación con el tema de la historia porque, digamos, entiendo tal vez un poco de lo que venían hablando ustedes y tú, Juan Manuel, sobre como esa desconfianza que hay sobre la historia, pero pues eso es, o sea, no sé si tendría como una impresión errada, pero yo siento que de todas maneras, o sea, la historia está, o sea, digamos, como que me parece un poquito problemático como desconfiar tanto de la historia, porque pues, o sea, digamos, siento que de alguna manera de algo tiene que iniciar como toda esta conversación, o sea, digamos, como que digamos, a partir de tal vez fuentes primarias o algo así, sobre todo fuentes primarias, pues uno podría ir como construyendo esas relaciones de caos, creol, lenguaje y esto. O sea, digamos como que tengo un pequeño como conflicto con esa desconfianza sobre la historia. Digamos, sobre la historia oficial sí estaría de acuerdo porque muchas veces esas narrativas se saltan muchos factores y cuestiones que son muy importantes, pero siento que de todas maneras como que, o sea, digamos, como que siento que necesitamos como esa idea de historia para agarrarnos de un punto para poder construir algo, o digamos, hacer como esa misma desterritorialización, ¿sí? Porque la historia está ligada al territorio necesariamente, entonces si yo quiero construir una nueva historia, o si yo quiero desterritorializar algo, tengo que remitirme a la historia. No sé, siento que hay ahí como una tensión bien curiosa. Sí, o sea, de hecho, digamos, esta desconfianza que tienen Deleuze y Guattari, que la expresan de manera directa, ¿no? En su filiación con Nietzsche, por ejemplo, incluso es obviamente hacia lo que tú dices, la historia oficial, no es toda historia, ¿no? Es la filosofía de la historia en particular, que siempre piensa como que identifica la actividad del pensamiento con siempre remontarse a los orígenes y dejar de lado la cuestión del medio, que para ellos es mucho más fundamental. Entonces es como con una cierta forma de la historia, de la filosofía de la historia, una cierta forma de pensamiento, porque de hecho incluso la noción de geofilosofía ellos la recuperan de Brodel, que es un historiador, ¿no? Pero que transforma justamente la forma de hacer historia. O sea, Brodel es de los primeros que dice, tenemos que hacer geohistoria, es decir, no podemos tener en consideración como los acontecimientos de los personajes
más importantes a partir de, digamos, situaciones en el tiempo, sino que esto ocurre también dado a una geografía, a una relación con el espacio que no puede ser dejada como en segundo lugar. Entonces, ya de por sí la expresión la retoman de un historiador que reforma, diría yo, reforma o transforma la historia, la manera de hacer historiografía. Y por ahí viene la sospecha, es una sospecha que es, me parece a mí, razonable, en la medida en que, por ejemplo, sobre todo en el espacio del Caribe, pero efectivamente, donde, por ejemplo, se ha querido escribir una historia de la región, de los países de América Latina, sin tener en cuenta la importancia de la migración y de los aportes culturales de África, etc. Pero tienes razón también en decir, pues esto sin una nueva historia tampoco se puede hacer, y por eso muchos de estos autores del Caribe, como lo hemos estudiado cuando empezamos el seminario con ese ensayo La razón de Calibán de Paget Henry, es maravilloso porque lo que muestra es que estos autores del Caribe, de hecho, hay como estas corrientes, una corriente que llama poeticista y otra corriente que llama historicista. Y autores como Glissant o Benítez Rojo, de alguna manera, se dan a la tarea de reescribir la historia. Hay una reescritura de la historia, efectivamente. Entonces, no se trata de no... la sospecha es hacia un cierto tipo de historia, no es toda forma de historización. Y de hecho, se requiere una reescritura de la historia. Pero esa reescritura de la historia sí tiene que partir de mucho más de elementos que tienen en cuenta lo espacial, lo geográfico, lo encarnado, lo situado, ¿sí? Que son todas categorías como más bien de tipo espacial o espacializante. Entonces esa es la reescritura, ¿no? Pienso yo. Pero sí se tiene que hacer una reescritura de la historia, sí. Sí, sí, totalmente de acuerdo. No, y yo iba a decir también que por mi parte no tengo un rechazo de la historia en absoluto, y creo que tampoco lo tienen Deleuze y Guattari, por más que ciertas lecturas que se hacen de Deleuze y Guattari pongan mucho más el foco en el devenir, en la historia, incluso contraponiendo, ¿no? El devenir a la historia. Eh, quizá en la búsqueda de despegar un poco a los pensadores franceses de lo que es el paradigma marxista, ¿no? O sea, traerlos un poco más para un lado que más, no sé si decir neutral, pero despegarlos un poco de esas lecturas. Yo creo que no hay que caer en esa contraposición. Incluso Deleuze y Guattari juegan con la historia. Cuando ellos en Antiedipo nos hablan de salvajes, bárbaros, civilizados, casi como que nos presentan una historia alternativa a la historia marxista oficial de los modos de producción. Una historia muy propia, muy singular, muy diferente, pero también con puntos de contacto, ¿no? De conexión. Yo creo que no hay que oponer rigurosamente historia y devenir, ¿no? Creo que juegan en distintos planos, hay que identificar cuándo hablar de historia, cuándo hablar de devenir, para qué sirve uno, para qué sirve otro, pero yo yo personalmente de ninguna manera renunciaría a la historia, simplemente pensarla, como decía vos, Amalia, en otros términos tal vez, pensarla maquínicamente a la historia, no siguiendo tal vez esquemas dialécticos rígidos, más en términos maquínicos, pero sin descartar tampoco los aportes de, no sé, de Marx, por ejemplo, de Engels, bueno, que Deleuze y Guattari no lo hacen, al contrario, los toman y los relaboran, vamos. Pero no hay yo creo que no hay una renuncia a la historia en su modelo. De acuerdo. Completamente de acuerdo. Bueno, fascinante todo, realmente fascinante y bueno, y va a ser más fascinante aún cuando tengamos el libro digital de nuestras conexiones, Amalia, y podamos contar con tu capítulo y todo esto. Uf, realmente Bueno, va a ser con muchísimo gusto.
a ser genial. Bueno, no sé si alguien quiere decir algo más, alguna palabrita final, despedirse, saludar. Bueno, nada. Por mi parte, Amalia, te agradezco muchísimo. Me pareció fascinante la exposición, muy, muy interesante también el intercambio que hemos tenido, muy, muy lindo realmente, como te decía, siempre es muy cordial todo y aprendemos y seguimos aprendiendo y construyendo entre todas y todos. Nada, muchas gracias. No quiero ser muy latoso, pero gracias realmente, Amalia, porque hemos disfrutado mucho tu conferencia. Bueno, muchísimas gracias a ti, Juan Manuel, de verdad, por la invitación y por este espacio de intercambio y por la interlocución, la escucha y la interlocución y espero pues seguir en contacto en otros espacios bueno, y mirando cuando salga la grabación, cuando salga el libro en que puedo colaborar para participar y nada, con muchísimo gusto. Digamos, aquí, como dicen, aquí se dice, estamos a la orden. Genial, sí, sí, aquí también a veces decimos eso. Bueno, mil gracias una vez más y bueno, por supuesto seguimos en contacto y dentro de 2 semanas tenemos más conexiones maquínicas. Muchísimas gracias, Amalia, ha sido un Gracias. placer.